Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta masterclass de profundización técnica. Mi nombre es Valeria Hinojosa, formo parte del equipo de EADIC Colombia. Ahora mismo estoy aquí en Bogotá. Les cuento. EADIC es una escuela de desarrollo de ingeniería y construcción que nació hace aproximadamente 10 años. Dentro de su haber tiene más de 12.500 alumnos formados. Estamos presentes en 3 países ahora mismo: España, Colombia y Perú, próximamente Ecuador. Nuestros alumnos son de más de 42 países. Tenemos una metodología, hemos desarrollado con el paso de los años una metodología exclusiva centrada en el alumno y contamos con más de 400 docentes profesionales en activo. Bueno, ya como les comenté, EADIC está presente en 3 países, España, Colombia y Perú. Y ya de esta manera pues vamos a ir dando paso al profesor Manuel. El profesor Manuel es doctor en Geología Ambiental Aplicada de Recursos y Riesgos Geológicos, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero técnico de minas con especialidad en explotación de minas, técnico superior de prevención de riesgos laborales. Asimismo, dentro de su experiencia, ha sido director de proyectos dentro del campo de la ingeniería, ha participado en proyectos de explotación, autorizaciones de aprovechamiento de recursos mineros, proyectos de captación de agua, proyectos de estructuras, informes y levantamientos topográficos, certificaciones energéticas de inmuebles y edificaciones. Asimismo, es profesor en la Academia de Estudio y es certificador energético desde el 2013. Por supuesto, es docente del máster en cálculo de estructuras de obra civil de EADIC. Profe, por favor, si me quedó algo por allí fuera de su currículum, pues los alumnos a partir de ahora son todos tuyos. Y les recuerdo que al final pues les estaremos compartiendo la juventud. Bueno, muchas gracias Valeria por tu introducción. No creo que te hayas dejado absolutamente nada. Muy buenas tardes a todos los participantes, que veo que es un chat concurrido hoy. Y bueno, una vez que hemos hecho un poco la presentación de lo que es la escuela, quién soy yo desde el punto de vista académico y desde el punto de vista laboral, que la verdad es que debo resaltar que estudiar ha sido algo que siempre me ha gustado bastante, pues voy a centrarme un poco en lo que es la charla por la que hoy estáis aquí. Hoy vamos a hablar de una parte del máster de cálculo de estructura civil, pero vamos a mezclar 2 módulos diferentes. Es decir, yo dentro del máster de estructuras de obra civil me encargo de dar el módulo 4, el módulo 6, a veces es el 4, a veces es el 6, se le puede cambiar el nombre, y en él pues bueno, hablo de pasos inferiores, de muros de contención y de depósitos, pero lo hago todo de forma manual. Y después hay otros compañeros que se encargan en otras partes o en otros módulos, pues bueno, de aplicar programas informáticos, como pueden ser el CIPECAD, como puede ser el SolidWorks o como puede ser el SAP 2000, a todo esto. Y en esta charla que voy a dar hoy, lo que voy a es hablar de un modo general, evidentemente, de la docencia que yo doy, y aparte le voy a meter programas informáticos para que veáis un poco toda la salida. Es decir, hoy estáis aquí o yo estoy aquí para hacer una docencia sobre muros de contención. Voy a hablar un poco de cuáles son los fundamentos teóricos que tienen los muros de contención, y dentro de pues todos los programas informáticos que podemos manejar en el mercado he seleccionado el CIPECAD, he seleccionado un tipo de muro y os explicaré un poco de modo general cómo se calcula. Bien, una pregunta que siempre me gusta hacer cuando doy las charlas, y mientras que vaya hablando pues yo os voy leyendo, es: ¿alguno de los presentes tenéis ya algún tipo de experiencia en este tipo de estructuras de obra civil, a las que llamamos vulgarmente muros o muros de contención? Veo que Miguel está escribiendo, perfecto. Poco. Primera vez. Hasta ahora no. Vale. Nada más teórico. Primera vez, perfecto. Bueno. Bien. Vale, muy poco. Pues entonces, perfecto. Yo siempre digo lo mismo, casi es mejor que el participante que empiece una nueva docencia, sobre todo en este tipo con EADIC, que somos todos profesionales del sector con experiencias entre 10 y 30 años. Yo tendré aproximadamente pues 13 o 14 años de experiencia desde que me puse a trabajar. Casi es mejor no saber nada, porque así en un terreno virgen uno puede construir un edificio bastante más firme, es decir, con los conceptos más claros. Bueno, pues vamos a empezar, caballeros. Caballeros y señoras, no sé si hay chicas también. Sí, perdón, Frida y compañía, caballeros y señoras. Vamos a empezar. Bueno,
Lo primero que tenéis que saber es que, como es obvio, bueno, deciros que si cursáis el máster conmigo veréis que en todos los temas que imparto de todos los módulos, porque aparte de este máster de obra civil, pues también doy dentro carreteras túneles, doy gasoductos, doy parte de geología del petróleo, de neumática. Bueno, pues si estáis en alguno de esos másteres o diplomaturas o cursos en algún momento dado, veréis que a mí siempre me gusta empezar todas las clases con una introducción. Creo que lo más oportuno para un poco guiar cuál es el velero a dónde vamos a ir, pues es un poco una introducción. En este caso, lo primero que tenéis que saber es que un muro es una estructura de obra civil que se construye básicamente con un fin. Y el fin que tiene esta estructura es tratar de resistir pues todas las fuerzas que van a ejercer las tierras que va a contener. Y, muy importante, tratar de transmitir todas estas fuerzas que se van a generar en esfuerzos internos en la estructura y en tensiones internas en la estructura a la cimentación de una forma correcta. Esto, digamos, que sería la premisa de partida. Es decir, ¿qué es un muro de contención? Pues es una estructura, valga la redundancia, de contención, que se va a encargar de recibir fuerzas, de modo que se van a generar dentro de ella esfuerzos, como es obvio, y tensiones, para transmitirlos de una forma segura a la cimentación. Y claro, dicho esto, para aquellos que no tengan mucha experiencia sobre los muros, pues los muros, digamos, es como si tú vas al supermercado y quieres comprar pan. Pues hay muchísimos tipos de pan y puedes escoger el pan que tú quieras para hacer el bocadillo, ¿no?, que a ti te venga mejor. Pues los muros de contención son algo muy parecido. Es decir, existe una tipología muy amplia en función de las necesidades estructurales, estéticas, propias del proyecto, impresas por legislación que tengamos, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Cuál es la forma de catalogar este tipo de estructuras? Que en el máster las vemos en mayor profundidad, pues son las que tenéis en pantalla. Es decir, si sabéis resistencia de materiales, porque obviamente en este máster de cálculo de estructuras el cimiento es saber muy bien resistencia a materiales, hay que conocer cuáles son las ecuaciones de Navier-Bernoulli, tensiones normales, tensiones tangenciales, hay que conocer la teoría del núcleo central, ya no tanto la teoría de Timochenko, pero bueno, esta es esencia sí. Bueno, antes de seguir, ¿tenéis dominio en resistencia de materiales? ¿Alguno de los que estáis presentes, por lo menos teórico? Pues no sé, tensiones normales, tensiones tangenciales, no sé, pandeo, cualquier cosa, todo teórico, ¿no? Vale. Bien, Alejandro, la teoría es muy importante porque es el cimiento que después, cuando emprendes la práctica, te va guiando, ¿vale? La teoría es muy importante, aunque siempre digo lo mismo. Después, lo que prevalece, como es obvio, es la práctica. Bueno, pues siguiendo con el hilo argumentativo, deciros que las tipologías de muros son muchas, tantas como tenéis ahora mismo en pantalla. Es decir, los muros se pueden clasificar según su forma de trabajo. No es lo mismo, señor Rodrigo o señor o Valeria, que está escribiendo ahora mismo, pues tener un muro que sea un voladizo o que esté apoyado en cabeza o que esté anclado. ¿Por qué? Porque ya simplemente la disposición de que el muro esté empotrado y libre en cabeza o que esté empotrado y apoyado en la cabeza o que esté anclado hace que los esfuerzos que se producen dentro de la estructura cambien, y al cambiar los esfuerzos dentro de la estructura cambia las tensiones y cambia la distribución de la armadura y de todo lo que tengamos que necesitar. ¿Eso lo entendéis así un poco de modo general? Bueno, siguiendo un poco con la pauta del tema, para que tengáis un poco idea de lo que estamos hablando, las tipologías de los muros cambian mucho. Ya no solo cambian simplemente porque puedan estar con una serie de apoyos diferentes, sino también en función del tipo de muro que sea. Existen muros rígidos, que los veremos tranquilamente dentro de lo que es el temario del máster, y muros flexibles. Los rígidos, de modo muy conciso, van a ser aquellos, caballeros y señoras o señoritas, que no se van a deformar debido a los empujes que van a sufrir, ya sea del agua, del viento o de lo que sea. En cambio, los flexibles, digamos que se proyectan. Bueno, veo que Wender ya ha entrado y le sale perfecto. En cambio, los flexibles se proyectan para que se deformen a la par que la carga que esté gravitando sobre ella la va moviendo. Luego ya veis, hay diferencia en función de cómo estén apoyados los muros, si son rígidos o flexibles, también si son propiamente muros de contención o burdamente muros estéticos, es decir, muros de revestimiento, ¿vale? Y después, pues bueno, existen diferentes tipos de muros, digamos que son calificaciones un poco más técnicas, pero que tampoco nos lleva a ningún sitio más en este momento, aunque sí en el cálculo de esfuerzos
elementos en la partida de premisa, como podrían ser el ángulo que forma los paramentos a derecha y a izquierda. Y ya por último, sin entrar tampoco mucho en las tipologías, porque este es un tema un poco denso, simplemente para que tengáis una idea general de todo, pues un digamos, aspecto muy importante es de qué está hecho el muro. No es lo mismo que el muro esté hecho de plastilina a que el muro esté hecho de hormigón armado. ¿Vale? Luego, todos esos aspectos van haciendo que el muro que tú tengas va a ser de una manera. Pues puedes tener un muro emboladizo, de carácter rígido, que sea totalmente vertical y que lo hagamos pues de hormigón armado. O podemos tener un muro que esté apoyado en cabeza, que sea una pantalla flexible y que pues esté hecho pues de hormigón solo. ¿Vale? Todo eso son los aditivos en los cuales nosotros vamos a ir pudiendo configurar el muro. Hasta aquí esta pequeña introducción práctica en la cual eludo todos los fundamentos de carácter teórico desde el punto de vista matemático. ¿La vais entendiendo? Bueno, siguiendo un poco con el hilo de todo esto, una vez que hemos visto que es un muro de contención, obviamente hemos puesto sobre la mesa que hay, digamos, metafóricamente hablando, muchos ingredientes que van a dar lugar, todos ellos combinados, a este muro. Ahora una parte interesante también sería un poco saber diferenciar cuáles son las partes básicas que presentan este tipo de estructuras, porque no olvidéis que cada parte tiene, digamos, una misión específica, ¿vale? No están por estar, sino que tienen una misión. En pantalla ahora mismo tenéis un poco pues las diferentes partes, en este caso 6, digamos, que puede presentar de modo general un muro. Si os fijáis, a la izquierda del todo, arriba, aparece un nombre que es intrados. Intrados es simplemente la terminología que utilizamos para hablar del lado del muro opuesto a las tierras. En cambio, el trasdos, a su diferencia, va a ser el lado del muro que va a estar en contacto con las tierras. El alzado simplemente es, digamos, el cuerpo del muro, que puede ser vertical. Veo que Miguel está levantando la mano, que puede ser vertical, inclinado o espesor constante, variable o como lo queramos determinar. Y después aparecen una serie de elementos en la cimentación que son importantes, como son el talón y la puntera. El talón es simplemente el vuelo de la cimentación hacia las tierras y la puntera, en cambio, es el vuelo de la cimentación hacia el lado contrario. Y después aparece un elemento opcional, que no todos los muros lo tienen que tener, por supuesto que no, que se llama tacón. Viene un poco en referencia a las mujeres, por esa forma que tiene, y si se coloca, que es de carácter opcional, lo que hace es mejorar un poco o mejorar un poco, ya habría que estudiar cuánto, el deslizamiento. ¿Por qué, caballeros, señoras? Porque las 3 comprobaciones básicas que nosotros vamos a hacer en los muros, cuando lleguemos a ese momento, va a ser ver que cumple a deslizamiento, ver que cumple a hundimiento y ver que cumple a vuelco. Esos son 3 aspectos importantes a tener en cuenta. Hasta aquí, como decís un poco por Latinoamérica, ¿me copiáis? Tener en cuenta que esta clase está siendo un poco resumen de mi docencia en esta parte del máster, más la introducción que después veremos de un programa informático para explicaros un poco pues cómo funciona uno de ellos. Podía haber elegido el SAP, pero me parece más complejo de utilizar para alguien que no lo conoce. El SolidWorks es muy bonito porque te lo da todo en 3D, pero también me parece un poco más complejo, entonces seleccioné el CIPE porque creo que es una herramienta maravillosa que ejecuta cálculos de estructuras de todo tipo de una manera rápida y súper concisa, ¿vale? Bueno, no olvidéis, si el día de mañana vais a utilizar algún tipo de estos programas, tenéis siempre 2 opciones. Una, trabajar en una empresa y que esa empresa pague las licencias, porque si no, aquellos proyectos que se emitan con licencias, sin licencias de programas, después, pues CIPECAD, SolidWorks y demás, se lava las manos si os pasa algo. O 2, si trabajáis para vosotros solos, como en este caso ya es mi situación, yo ya me dedico a trabajar por mí mismo, los primeros años trabajé para las empresas privadas, pues tienes que pagar tu licencia. Las licencias son caras, estamos hablando en España de miles de euros. Luego, claro, un ingeniero debe hacer siempre un cómputo global de cuántos proyectos cree que va a hacer anualmente, porque a lo mejor para hacer un proyecto anualmente no te interesa pagar una licencia porque después te va a salir más caro. Veo que José Mauricio se ríe, sí, copiado. Es que, José, ya llevo yo, pues, no sé, creo que 5 años aproximadamente dando docencia con EADIC.
No lo recuerdo exactamente, pero yo creo que debí de empezar en el 2014, 15, 2013, ya perdí la memoria. Y siempre fue una cosa que me llamó la atención, lo de copiado. Creo que es un poco una palabra que habéis adquirido de la lengua inglesa, ¿no? De los americanos, que lo dicen ellos mucho, pero en inglés con el copy. Así que, bueno, siempre lo digo, sí. Bueno, señores, la siguiente parte que vamos a ver es, evidentemente, en primer lugar, dos aspectos muy importantes. Uno, cuáles son las acciones que vamos a considerar. Creo que no lo he puesto en la otra diapositiva, ¿no? Ahora, la siguiente parte que vamos a ver es, en primer lugar, es qué son las acciones que vamos a considerar a la hora de dimensionar este tipo de estructuras. Y dos, cuáles son las formas de agotamiento. Muy importante, formas de agotamiento, ¿vale? Primero, ¿cuáles creéis vosotros, y perdonadme que os tutee, porque yo creo que en España es lo más normal, tutearnos, y así hacemos pues una docencia más cortita, en más corta distancia? ¿Cuáles creéis vosotros, y si alguien quiere coger el micrófono, pues que lo coja, que serían las acciones que como ingenieros calculistas tendríamos que tener en cuenta a la hora de diseñar un muro de contención? Bien, voy a ir leyendo un poco. Aquí dicen las condiciones del terreno, presión del... vale. Condiciones del terreno, obviamente, es un aspecto muy importante. Yo matizaré qué quiere decir las condiciones del terreno. Presión del suelo, no tanto, Vivian, se llama presión, no sé si le llamáis presión en Latinoamérica, en España le llamamos tensión admisible. Correcto, es una presión, pero bueno, aquí le llamamos más presión admisible. Pues kilopondios entre centímetros cuadrados, por poner un orden de magnitud. Pero bueno, sí, las cargas... Muy bien, ahora viene Jean-Pierre va hilando un poquito más todo esto, es decir, los esfuerzos, el tipo de suelo, el nivel del freático, ese es un aspecto muy, muy importante, ¿vale? Bueno, pues a raíz un poco de los comentarios que habéis puesto sobre la mesa, deciros que las acciones principales a tener en cuenta en un muro, en primer lugar, va a ser el peso propio del muro. Eso es muy importante. Y después, empuje del terreno, posibilidad de empuje de agua, también muy importante, y ya después todas las cargas que vayan a gravitar sobre el muro. Así, pues evidentemente, como temas de nivel freático, sus presiones, expansividad, tensión admisible del terreno, es decir, hay un montón de efectos externos al muro que lo van a condicionar. Luego, todos esos los tengo que tener en cuenta, ¿vale? Eso, básicamente, hablando muy resumido, sería obviamente cuáles son las acciones a considerar. Dicho esto, a colación de lo que acabo de poner sobre la mesa, surge una pregunta, y la pregunta que yo me haría desde la distancia sería, bueno, correcto, Manuel, ya me has dicho cuáles son las acciones a considerar para este tipo de estructuras, pero ¿cómo fallan estas estructuras? Que es una palabra que utilizáis mucho en Latinoamérica, tema de falla. Bueno, pues las fallas en el argot técnico, por lo menos español, se le denominan formas de agotamiento. Es decir, las formas de agotamiento, lo que nos hablan a los ingenieros es cuáles son los fallos o fallas o los estados límites que puede alcanzar un muro para no estar en estado de seguridad. Es decir, los muros por efecto del agua, por ejemplo, ¿vale? Pues se pueden girar, se pueden producir roturas por flexión, roturas por cortante. Bueno, pues se puede producir una variedad inmensa de fallos dentro de ellos que se llaman formas de agotamiento, que cuando tengamos el muro calculado tendremos que tener en cuenta que obviamente no se van a producir. ¿Habéis entendido este condicionante? Muy importante. Yo os diría que de todos, copiado, perfecto, yo diría que de todas estas formas de agotamiento, que tampoco es la razón de esta clase explicarlas en profundidad hoy, sino simplemente ponerlas encima de la mesa, os diría que desde mi punto de vista y mi experiencia, y experiencia de mucha gente a lo largo de los años, creo que las formas de agotamiento más claras que se producen normalmente en los muros son que rompan por flexión, que se produzca giros excesivos o desplazamientos excesivos. Esos son los más comunes, correcto, hay más, pero bueno, lo más común es eso, es lo que más suele suceder. Y claro, es que tenéis que tener en cuenta un aspecto muy importante, nunca se puede construir un muro de la misma manera, es decir, el mismo muro no vale en una zona
del norte de España que llueva mucho en una zona del sur de España que no llueva. ¿Por qué? Porque los efectos externos sobre el muro cambian y mucha gente comete errores a la hora de calcular estructuras, copiando estructuras que estén en un sitio y las coloca en otra. Es decir, un ejemplo muy abrupto. Uno no puede colocar estructuras de carácter hiperestáticos en el desierto porque los diferenciales de temperatura son muy altos. Y en cambio, sí puede colocar estructuras hiperestáticas para que tenga más fortaleza en zonas donde diferenciales de temperatura no sean altos, porque se amoldan mejor. Luego, esto es algo que tenéis que grabar siempre en la cabeza. El mismo muro, para la misma finalidad, no vale igual en una localización que en otra. Habrá que estudiar cada situación con sus pormenores y sus circunstancias. ¿Esto me lo habéis entendido? Bueno, no sé, ¿está siendo amena la clase? Trato de, como veis, estoy intentando de ser diáfano, ¿eh? Estoy eludiendo fórmulas, rollazo teórico, estoy yendo un poco al grano, explicando las cosas interesantes, las que un ingeniero yo creo que debe de manejar en su día a día trabajando, ¿vale? Y muy comprensible. Trato siempre de ser comprensible. Bueno, ya veis, me gusta hasta poner ejemplos y metáforas, para que yo creo que queda un poquito todo más claro. Se desmitifica un poco, digamos, como decimos en España, el rollo técnico, si le damos un argot de literatura a alguno de los aspectos, porque así uno, pues bueno, lo comprende bastante mejor. ¿Vale? Bien, siguiendo un poco con el hilo argumentativo, ahora en pantalla lo que tenéis son las comprobaciones típicas que se tienen que hacer para este tipo de estructuras. Bien, ya hablé antes de ellas, pero las voy a repetir. 3 son las comprobaciones, no me veo el dedo, vale, aquí está, es que creo que la cámara me saca del revés. 3 son las comprobaciones que tenemos que hacer para los muros, ¿vale? 3. La primera es deslizamiento, es decir, tenemos que calcular que cumpla el deslizamiento. ¿Qué es deslizamiento en un muro? Pues es que el sumatorio de las fuerzas que tienden a desestabilizar el muro con un coeficiente de seguridad, no simplemente en equilibrio estático, porque si no estaríamos en equilibrio estático y cualquier pequeña situación nueva lo cambiaría, pues no supera las fuerzas estabilizantes. Eso es lo que es. Que las sumas de las fuerzas que tienden a desestabilizar con un coeficiente de seguridad no superen a las fuerzas que estabilizan. Vuelco es lo mismo que el deslizamiento, pero a los momentos. Es decir, que el sumatorio de momentos flectores que se producen en la sección más desfavorable nunca supere, teniendo en cuenta un coeficiente de seguridad, a los momentos estabilizadores. Y ya por último, es un aspecto importante que creo que Vivian puso sobre la mesa, aludiendo al tema de presión, y que es, que es el límite del terreno. ¿Vale? Es decir, es el hundimiento. Es decir, que todos los esfuerzos que se producen dentro de la estructura no generen tensiones en la base de la zapata, si es que la zapata es la cimentación, que es lo más normal, que supere la tensión admisible del terreno. ¿Vale? Muy, muy importante. Una consulta, ¿mostrará un ejemplo? Sí, sí mostraré un ejemplo. No sé si dentro de una diapositiva o dos, SE consultores de CIPE. Pero antes de hablar un poco de CIPE, SIE consultores, es necesario que en esta clase de carácter gratuita y promocional, pues tengáis en cuenta que no se puede utilizar un programa informático sin tener los conocimientos teóricos. Esto es algo que tenéis que tener muy claro. Es decir, porque un niño de 5 años puede coger el CIPE y si tú le enseñas en 2 días, puede calcular. Pero lo que en verdad tú estás metiendo, que es muy fácil de introducir en un programa, se basa en que tu conocimiento del tema es amplio. Esto es muy importante. Conozco a muchos ingenieros que saben utilizar programas informáticos, pero después no saben hacer las cosas en papel. Un ingeniero tiene que tener las dos modalidades. Es decir, necesita en un momento dado coger un papel y poder hacer todos los cálculos rápidamente y después usar programas informáticos, ¿vale? Por eso se debe tener una formación teórica y práctica. Claro, es lo importante. Os digo una cosa en mi experiencia. Muchas veces cuando estudiaba, bueno, digamos, mi camino universitario fue largo, así hago un pequeño receso.
Fue algo que me transmitió mi abuelo desde chiquitito, entonces, bueno, siempre me gustó estudiar y yo estudié pues durante 13 o 14 años seguidos mientras que trabajaba, mis últimos años también, bueno, hice ingeniero de minas, ingeniero de caminos y un doctorado en estructuras, entre medio de túneles, estructuras y geología. Y muchas cosas de las que estudié en cierta medida pensé que con el tiempo, pues bueno, era teoría de que no me iba a servir. Pero os aseguro que muchas de esas cosas, en el momento menos que menos tú pienses, van a llegar y de repente vas a decir, anda, esto que aprendí ya tiene un significado práctico aquí. Y la teoría lo que te permite es dar soluciones prácticas a problemas donde otras personas pues no lo entienden. A lo mejor alguien dice, oye, se están produciendo grietas, ¿por qué se producen grietas? Bueno, pues tú tienes que ir al germen, ¿no? Y entonces empiezas a pensar, pues la teoría es muy importante, caballeros y señoras y señoritas, disculpen. Bien, los dos últimos aspectos que vamos a tomar ya para ver un poco sobre el CIPE, para que veáis un poco cómo se trabaja con el CIPE, que es muy sencillo, ¿vale? Es el tipo de relleno, es decir, a veces tenemos que rellenar este tipo de estructuras y obviamente los tipos de relleno, pues básicamente tienen que cumplir lo que en los pliegos de condiciones del proyecto esté estipulado, pero básicamente, pues bueno, tiene que tener un material libre de materia orgánica, que no sea abrasivo, pues que tenga una granulometría correcta, una resistencia idónea y demás, ¿vale? Vale, bueno, creo que Valeria le estaba respondiendo. El relleno, un parte importante también. Después el drenaje. El drenaje en un muro, caballeros, es muy importante. Creo que alguno de las personas que ha escrito era del Salvador, si no me falla la memoria. Creo, creo. Creo que alguien era de Salvador. Bueno, Salvador, pues, yo tengo ya amigos, digamos, con los años de Salvador, pues sufre, digamos, momentos donde las lluvias son muy altas. Y estas lluvias producen empujes imprevistos sobre los muros, que son la mayor causa de colapso. Luego, si nosotros no colocamos un sistema de drenaje que lo que haga es recibir el agua de la manera que pueda para sacarla fuera del muro y que así le alivie de los esfuerzos que se producen en ello, pues estaremos cometiendo un error. El sistema de drenaje dentro de este tipo de estructuras también es muy importante, ¿vale? Es un aspecto muy importante. Bien, hasta aquí, Paola, bueno, pues entonces Paola lo sabrás, que El Salvador en determinados momentos sufrir lluvias muy imponentes, pues es muy importante que tengáis en cuenta que hay que colocar, obviamente, sistemas de drenaje competentes, ¿vale? Bien, hasta aquí aproximadamente, pues no sé, una media hora, porque tampoco sé con exactitud cuánto estuvo hablando Valeria, pues un poco hablando de la teoría que necesitamos saber. A partir de aquí voy a poner un ejemplo práctico de un tipo de muro y en este caso va a ser un muro parcelario y lo que he ido haciendo es sacando pues una serie de pantallazos del programa CIPE y después marcando un poco con rojo y con negro, como veis en pantalla, cuáles son los pasos, no todos evidentemente, porque si no, no tendría diapositivas suficientes para ponerlo, que tenemos que llevar a cabo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún aspecto que quieran poner sobre la mesa? Voy a aprovechar para beber agua. Perfecto. Bueno, pues a partir de aquí he seleccionado un tipo de muro, un muro parcelario. Parcelario me refiero a un muro que nosotros construimos para separar nuestra propiedad de otra propiedad, ¿vale? Ese es el concepto de un muro parcelario, en el cual tú quieres decir, bueno, que quieres separar tus tierras de las tierras de tu vecino, ¿vale? Claro, todo afecta también. Tú ten en cuenta una cosa importante, Miguel, si el muro es de hormigón armado, el agua produce procesos de corrosión sobre el hormigón, sobre las armaduras y sobre todo. Luego, claro, el tipo de material, que eso sería hablar de la vida útil de la estructura, también es muy importante. Bueno, la vida útil de una estructura necesitaría una tesis doctoral para explicarla, porque hay un montón de diferentes procesos que pueden hacer que todo esto varíe. Y claro que sí, el tipo de clima afecta directamente también a cómo se va a ir conservando la estructura. ¿Vale? Muy importante. ¿Me expliqué, Miguel? Vale. Bueno, pues aquí en pantalla tenéis un poco cuáles serían los pasos que hay que ir siguiendo para hacer un muro. Bueno,
Cuando entréis en CIPE, a la hora de hacer el máster, pues bueno, Valeria ya os lo ha contado, pues la universidad os permitirá el uso del programa CIPE para la formación y otros tantos, creo, ¿vale? Bueno, pues lo primero que se hace es en la pantalla de entrada, como veis aquí, a la izquierda del todo, se entra en estructuras. Bueno, porque el CIPE es inmenso, es decir, con el CIPE podemos hacer pues de todo, documentación, presupuestos, de todo. A nosotros lo que nos interesa ahora es estructuras. Luego primero entramos en estructuras y dentro de las estructuras, en la siguiente diapositiva a mano derecha, como veis, pues tenemos un montón de tipos de estructuras. Es decir, podemos hacer pórticos, calcular con pórticos, podemos utilizar marcos, vigas continuas y en este caso el ejemplo concreto es el que está subrayado en rojo, que son, en este caso, pues muros de hormigón armado en ménsula, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver porque es el típico muro parcelario. Podríamos hacer otro tipo de muro. Encima de muro en ménsula tenemos muro pantalla. Bueno, pues si fuera un muro pantalla, pues hacemos el cálculo con un muro pantalla, ¿vale? Bien. Una vez que ya hemos entrado en el tipo de estructura que queremos, y en este caso es un muro en ménsula de hormigón armado, lo que tenemos que hacer es ir al archivo, te sale esta pantallita y tú le das a nuevo. Y una vez que le das a nuevo, te aparece la siguiente diapositiva y ya empezamos a calcular el muro. Lo primero que te dice siempre es que selecciones alguna de las opciones que tenéis para la nueva obra, es decir, para la nueva estructura, en este caso para el muro. Bueno, pues nosotros lo más normal es que un muro se construya con una zapata corrida, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, en esta primera opción, decimos, pues bueno, caso más frecuente, zapata corrida, y la seleccionamos, ¿veis? Hasta aquí, pues lo puede hacer un niño de 5 años, pero ya a partir de aquí los datos que hay que ir metiendo se tienen que ir conociendo como ingeniero y se tienen que ir valorando, porque ten en cuenta una cosa, el programa te calcula, pero si tú no entiendes los resultados, a lo mejor la obra no está bien calculada. Eso es un aspecto muy importante, ¿eh? Bien, a partir de esto te aparece una serie de pantallitas dentro del CIPE en la cual vamos a ir seleccionando. En este caso, pues es un muro de 3 metros de altura, como veis en la diapositiva de la izquierda, como podía haber elegido un muro de 6 metros de altura, un muro de 2 metros de altura, lo que sea. Y le vamos a poner un espesor constante, ¿vale? ¿Veis? Aparece muro, altura, pues 3 metros que me he seleccionado y el espesor constante. ¿Por qué? Bueno, porque aunque muchos arquitectos les guste el tema variable, la verdad es que todo lo que sea de espesor constante facilita. Sí que es cierto que el espesor variable para puentes y para tableros o para otro tipo de estructuras viene muy bien porque va variando el momento de inercia y eso es muy interesante. Pero bueno, para un muro, pues yo creo que para no complicarnos, un espesor constante. Y ya después lo que vamos a hacer, como es un muro parcelario, pues no le vamos a poner puntera. ¿Por qué? Porque puntera es el vuelo de la cimentación que queda en la otra parcela. Y claro, si tú lo que quieres es separar tu casa de la del vecino, y por lo que sea, pues no te llevas bien con el vecino, no vas a poder construir en la casa del vecino, solo vas a construir en la tuya. ¿Entendéis este aspecto? Y claro, para esto, alguien que llegue a esta diapositiva primero tiene que saber qué es la puntera, qué es el talón, ¿entendéis un poco todos estos aspectos? Porque alguien llega aquí y dice, bueno, entonces, ¿qué es esto de la puntera? Bueno, porque ya lo hemos visto antes, ¿vale? Exacto, tú ya vas teniendo tus conceptos y ya vas sabiendo cómo ponerlo, ¿vale? El siguiente paso a tener en cuenta, que sería muy importante, más allá de la geometría, es el tipo del terreno. Bueno, podemos elegir el tipo del terreno que tengamos en función del estudio geotécnico que esté puesto sobre la mesa. En este caso, yo siempre os doy un consejo. Cuando no conozcamos bien el tipo del terreno, que puede ser algo común, porque no siempre se hacen estudios geotécnicos, bueno, si tú vas a hacer un muro parcelario para alguien conocido, y tu conocido pues no se quiere gastar muchísimo dinero, pues no va a hacer un estudio geotécnico. Entonces yo siempre recomiendo que un valor de tensión admisible muy coherente del lado de la seguridad es 2 kilopodios centímetro cuadrado. Ese valor, digamos que es un valor meramente bueno para poner si no lo conocemos. Y dentro del muro, una vez que hemos seleccionado un poco cuál es el material, si tenemos grava, si tenemos limo, arcilla, lo que sea, en este caso arena suelta, pues vamos a ponerle que va a tener el deslizamiento impedido. ¿Por qué? Porque si no tiene el deslizamiento impedido, se puede desplazar, ¿vale? Aspecto importante.
Y ya, pues vamos a ir dando los últimos datos. Los muros pueden recibir cargas, pero como es un muro parcelario, no va a pasar ningún camión ni nadie por encima del muro. Es simplemente un muro para separar una propiedad de otra. Luego, en el tema de las cargas, porque este es un ejemplo sencillito, le ponemos que no tiene cargas. Si hubiese cargas, porque es otro tipo de muro, tendríamos que hacer el cálculo de las cargas que recibe y contemplarlas en el proyecto. Obviamente, siempre mayoradas, con un coeficiente de seguridad. Coeficiente de seguridad que en la normativa de cada país estará estipulado con un valor de 1,33, 1,5, 2, lo que sea en cada país, ¿vale? Y bueno, a partir de todos esos datos aparece ya directamente el muro. ¿Veis? Este es el muro. Aparece el muro con una forma de L, a la izquierda el terreno de tu vecino y a la derecha tu terreno. Pero bueno, normalmente no siempre construimos el muro hasta arriba del todo. Es decir, le dejamos un espacio libre, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Es decir, bajamos la rasante. Y aquí aparece un poco las siguientes, digamos, indicaciones que te va dando el CIPE que tienes que ir entrando para rellenarlo, ¿vale? Tienes que ir buscando tipo de tipología, correcto, es una zapata centrada, o mejor dicho, corrida, pero bueno, en este caso vamos a decir corrida mejor. Después te dice qué tipo de material vas a utilizar. Bueno, pues tú seleccionas aquí, ¿qué quieres? ¿Poner hormigón? ¿Quieres poner hormigón armado? Lo que tú quieras. Entonces, yo he seleccionado, por ejemplo, pues hormigón 25 y un acero de la normativa española. En cada país elegiréis un tipo de hormigón y un tipo de acero, ¿vale? Y ya después, a partir de ahí, muy importante, hay que seleccionar el tipo de empuje que va a recibir. Tenemos que recibir o tenemos que poner dónde va a tener empuje pasivo y dónde va a tener empuje activo. Estos serán aspectos que en el máster de cálculo de estructura civil pues se vean tanto al principio del módulo, porque creo que se encarga de darlo el señor Trípodi, y yo de todas formas cuando volvéis a llegar a mis manos durante 2 o 3 minutos lo vuelvo a recordar para que lo volváis a entender, ¿vale? Luego seleccionamos los tipos de empujes, ponemos que queremos bajar la rasante 1 metro y ya, definitivamente, caballeros, señoras, señoritas, aparece el muro en pantalla. Ya tenemos el muro. Bueno, lo tenemos a pelo, ¿eh? Es decir, tenemos lo que es el esquema básico del muro. A partir de aquí, del esquema básico del muro, nos vamos a encargar de armar el muro. Armar el muro es, una vez que le hemos dicho que va a ser de hormigón armado y el tipo de acero que le vamos a meter, pues le vamos a dar al armado dentro del CIPE, ¿vale? Y que tiene una pestaña, ¿vale? Lo veréis con el profesor que os dé CIPE todo esto. Yo estoy haciendo un resumen para que veáis el uso que tiene práctico este programa, y aparece directamente el armado que nosotros tenemos que colocar para este tipo de estructura. Es decir, en función del tipo de empuje que le hemos puesto, de las cargas, si tuviese, y de todos esos complementos de los que hemos ido hablando, el programa te dice, pues mire usted, le recomiendo que coloque este tipo de armadura. La armadura para la cara del Intra 2 y para la cara del Tras 2. También el CIPE te permite ver las cosas en 3D, es decir, a mano derecha tenéis un poco la visión en 3D de lo que es el muro de contención, sin propiamente dicho las tierras, sino simplemente el muro, ¿vale? Y ya por último, digamos un aspecto muy importante es que el CIPE tiene una vertiente dentro del programa que te permite imprimir planos. Es decir, te permite seleccionar qué tipo de planos y de detalles tú quieres, y entonces le das a imprimir y te lo pasa a AutoCAD. Y en el momento que te emite la memoria de cálculo, ¿vale? De lo que es todo, ya no solo el programa, sino te emite una memoria de cálculo en PDF, te da una serie de opciones de detalles del muro, y te permite pasarlo a AutoCAD. Y así tú tienes tus planos en AutoCAD que después imprimes tranquilamente y lo tienes. Y aquí tenéis, voy a ver si le doy un poco más de zoom. Bueno, pues aquí tenéis un poco el tipo de muro. Os he hecho una pequeña conciso, una captura de uno de los planos que podéis sacar, ¿vale? Y aquí tenéis pues el tipo de muro que tenemos con todo. Es decir, ya no tenemos ni que hacer los planos en AutoCAD. De hecho, no sé si sabéis, aunque esto no es de esta clase, pero es muy importante para los ingenieros, uno de los problemas importantes que teníamos siempre los ingenieros es al principio
los proyectos, tratar de situar geográficamente nuestras estructuras. Bueno, pues ahora hay programas de referenciación que utilizan las administraciones de cada país, en este caso la española, que es la que yo conozco, como es el ArcGIS y el QGIS, que te permite meter las coordenadas del proyecto y generar directamente todos los planos de situación, de localización, de instalaciones y todo en un periodo de tiempo pequeño. Es decir, yo creo que ahora los ingenieros lo que hacemos es trabajar con diferentes programas y la información de esos programas la pasamos a AutoCAD y a partir de ahí lo imprimimos sin trabajar. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso. Andrés ha puesto ¿por qué la universidad se calcula malo? No, Andrés. El máster de cálculo de estructuras son 8 módulos, como bien ha explicado Valeria, aproximadamente unos 12 meses, un año, porque tenéis que hacer el trabajo fin de máster. Lo que pasa es que hay 3 o 4 módulos destinados solamente a programas informáticos, pero después hay otros 4 módulos que se enseña la formación teórica y práctica, pero se enseña, en vez de con programas informáticos, a calcularlo a mano. Porque ya he dicho que un docente, en este caso, mejor dicho, un alumno, no solo tiene que saber calcular las cosas con programas informáticos, es tan necesario también que calcules manualmente. Entonces, en EADIC lo que hacemos es barrer todo. Damos fundamentos teóricos y prácticos y la mitad de los módulos los hacéis con programas informáticos y la mitad a mano, para que tengáis todas las variantes, porque queda muy feo, como decimos en España, que un ingeniero, pues por ejemplo, no sepa calcular una ley de esfuerzos, ¿vale? Imagínate que se te estropea el ordenador y se te está rajando una estructura. ¿Qué haces? Pues tienes que calcularlo a mano. Pues entonces os damos diferentes vertientes, ¿vale? Bueno, pues caballeros, hasta aquí ha llegado esta clase promocional. Un abrazo para todos.